Ahí en ese caso, para mí, los tests no funcionan absolutamente para nada. Y si estás empezando, si estás hasta ahora aprendiendo a programar o si estás creando tus primeros APIs, pues la verdad es que este es el consejo que yo te podría dar. Vamos a ver por qué los tests no sirven para nada. Y es que, mira, yo estaba escribiendo un nuevo software que tuve una necesidad de un cliente que me pidió algo, quiero empezar un nuevo proyecto. Y me dije a mí mismo, bueno, vamos a arrancar esto, vamos a empezarlo como se debe, vamos a empezarlo con TDD. Entonces empecé a escribir los tests, pero me empecé a dar cuenta que la verdad es que yo no sé cómo se hace lo que quiero hacer. Y ahí me puse a pensar, bueno, ¿cómo escribir test para algo que no sabes cómo se hace? Empecé a averiguar cuál se supone que sería el proceso que yo debería seguir y cuáles son los resultados esperados. Y así poder escribir los tests para luego empezar a escribir el código. Pero esto la verdad es que no siempre tiene sentido. Si tú no sabes ni siquiera qué es lo que vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, ¿cómo puedes escribir los tests antes de hacerlo? Por eso es que no siempre escribir test primero tiene sentido. A veces sí, cuando sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, cuando ya tienes una estructura, por ejemplo, de un API y sabes cómo se debería comportar, cuáles son los resultados esperados de un endpoint, por ejemplo, de un API. Pero si estás empezando un proyecto totalmente nuevo en un campo en el cual no tienes ni idea, pues hombre, ¿qué test vas a escribir ahí? Además, pierdes mucho tiempo pensando en cómo hacer los tests, cuáles son los resultados esperados, cuando ni siquiera sabes cómo lo vas a hacer ni qué es lo que va a pasar. Primero tienes que aprender qué es lo que vas a hacer, probar cómo lo vas a hacer, iterar varias veces hasta poder llegar a un resultado que primero funcione, porque es que esta es la realidad del software. Si queremos hacer algo, si queremos vender algo, sea tanto como empleados o como freelancers, tenemos que hacer que funcione primero, make it fucking work, porque es que si no funciona, ¿qué sentido tiene esto? De nada me sirve a mí un software perfectamente probado que no funcione. Pongamos en el caso mío, yo quería empezar este nuevo proyecto para ver si puedo hacer algo de eso. La idea de esto es obviamente generar dinero intentando resolver un problema común de alguna persona o de muchas personas. Yo dije, bueno, para eso necesito hacer un poco de web scraping, luego necesito almacenar una información para luego hacer unas peticiones. Yo la verdad es que con el tema de web scraping no conozco nada, no tengo ni idea. Entonces me puse a pensar, lo único que sé es que hay una cosa que se llama Selenium en Python y que eso es lo que se usa. Busqué Selenium Python en Google y ahí me salió una información, algunos blogs, también estoy utilizando mucho ChatGPT para este caso, pero bueno, eso lo veremos en un próximo video. Volviendo al tema, busqué mucho en Google, utilicé ChatGPT y empecé a escribir mi código. Y dije, bueno, necesito test para automatizar mi pipeline. Entonces busqué cómo se pueden hacer test de Selenium en Python. Encontré algunas cosas, las copié, las pegué, las intenté modificar a lo que yo quería, pero luego me di cuenta que llevaba todo el día perdido y no había hecho absolutamente nada de lo que era mi producto en sí, mi código en sí. No había resuelto ningún problema, simplemente había creado unos tests para Selenium que tampoco hacían mucho porque mi código no hacía demasiado. Y entonces ahí llegó el primer mensaje de este potencial cliente. Me escribió, bueno, ¿cómo vamos? Y yo que le iba a decir, perfecto, ya llevo unos tests que no prueban nada de un código que no resuelve tu problema, que la verdad es que no he avanzado nada para ti. No, me tocó decirle, bien, ahí vamos, ahí ya vamos avanzando. Pero en ese momento me puse a pensar, hombre, mejor dejo estos tests caer y me pongo a hacer el código. Quité los tests, empecé a hacer el código y me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba. Ese tema del web scraping tiene sus cositas, tiene muchos detalles que uno debe tener en cuenta que tal vez vale la pena para otro video. Pero bueno, el caso es que no era tan sencillo como yo lo esperaba. Y ahí dije, bueno, test de qué mierda voy a escribir si mi código ni siquiera funciona. Y ahí pasé 1, 2, 3 semanas iterando en el código hasta que llegué a una versión más o menos estable. Más sin embargo, el código aún no era lo suficientemente rápido para que resolviera el problema realmente. Y ahora me encuentro en este punto. Me encuentro en este punto de, bueno, ¿qué hago? Escribo test para este software que, a pesar de que hace lo que debería hacer, entre muchísimas comillas, no lo hace lo suficientemente bien ni rápido para que sea una solución verdadera. El código es estable, más o menos. Podría tener algunos tests, sin duda, pero el código no funciona aún no resuelve la necesidad del cliente y seguramente ese código va a cambiar muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Agrego unos tests ahora que prueben lo que ya existe o dejo los tests de lado, sigo sin pruebas donde tal vez tenga fallos cuando lo despliegue. ¿Qué hago? Porque el código va a cambiar muchísimo, eso quiere decir, tengo que ir actualizando todo el tiempo los tests, pero voy a perder tiempo que no puedo invertir en el código hasta llegar a una solución que funcione. Y yo creo que en este punto nos encontramos muchas veces, aunque la mayoría, digamos, cuando entramos a trabajar ya entramos a una base de código creada, ojalá con algún test, pero normalmente ya es una base de código creada de algo que ya sabemos hacer, más o menos, como lo son por ejemplo las web APIs.
En ese caso, sí tiene sentido escribir un test, tal vez incluso antes de empezar, pero sin duda sí cuando acabes, porque una API es más o menos conocido cómo funciona. Otra vez, ya sabemos qué información es la que esperamos. Ahí tiene mucho sentido ejecutar los tests al final o incluso utilizar una metodología como el TDD. Ya sabemos, Test Driven Development, si no estoy mal, y lo que hacemos es escribir el test antes, que cuando lo ejecutemos pues obviamente salga en rojo porque no tenemos código. Luego escribimos el código y vamos iterando hasta que este test pase, porque este test es realmente el requerimiento que tenemos. En este caso, sin ningún problema lo podemos hacer, es incluso hasta recomendado. Pero ¿qué pasa si tenemos un proceso nuevo? Si tenemos algo que no sabemos hacer, si no sabemos cómo funciona, si vamos a tener que iterar muchas veces. Ahí en ese caso, para mí, los tests no funcionan absolutamente para nada. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a empezar a iterar con nuestro código, vamos a empezar a desarrollar y ahí nos vamos a dar cuenta, oiga, esto podría ser un interesante caso de test porque yo sé que siempre voy a tener esta entrada, voy a tener esta salida. Si tiene restricciones como por ejemplo de tiempo o del resultado, ahí puede ser una buena opción para probarlo. Aunque el tema del tiempo es otra cosa tremendamente complicada que va a depender mucho de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente la idea de este video es decirles, oiga, no siempre tienen que hacer test, no siempre es necesario. Yo sé que todo el tiempo escuchamos la importancia de los tests, de frameworks o de estrategias como el TDD, donde hacemos el test antes, pero no siempre esto tiene sentido. Y si estás empezando, si estás hasta ahora aprendiendo a programar o si estás creando tus primeros APIs, pues la verdad es que este es el consejo que yo te podría dar. Antes de seguir con el video, tengo que darle gracias al patrocinador del canal. ¿Y quién es el nuevo patrocinador? Yo mismo. Por eso en esta ocasión vengo a presentarte este maravilloso curso de AWS y Python. Lo que vamos a hacer es crear servicios serverless, cómo es el funcionamiento del serverless, para qué se utiliza y cómo se utilizan bien las funciones AWS Lambda. Para esto vamos a utilizar Python. No tienes que saber Python necesariamente. La ventaja de las funciones Lambda es que lo puedes utilizar con casi cualquier lenguaje, pero en este caso yo escogí Python para crear el curso. En este curso vamos a arrancar desde no tengo idea de qué es el serverless a vamos a desplegar un servicio utilizando AWS, Lambda y Python para crear una API ahí. Entonces ya sabes, por solo 29 o 23 euros, que la verdad es que siempre lo encuentran rebajado, puedes tener todo este conocimiento, todo lo que yo hablo en mis videos de YouTube, pero de una forma más concentrada, mucho más detallada y mejor explicada para cada uno de ustedes. Entonces, estás perdiendo el tiempo si no lo estás comprando. Ahora mismo te invito a comprarlo, tienes el link en la descripción. Este es el consejo que yo te podría dar, y es que no siempre tienes que empezar por los tests porque no sabes qué es lo que estás haciendo y vas a tener que iterar un montón de veces hasta llegar a algo medianamente estable. ¿Y qué vas a hacer? Vas a cambiar los tests cada vez antes de cada push a Git para que se hagan los tests automáticamente con tu GitHub Action. Pues la verdad es que no. A nosotros nos interesa aprender a resolver el problema, resolverlo primero y luego sí crear unos tests para futuras actualizaciones, pero de una versión ya estable que funcione. Por eso no te preocupes si no escribes test hasta muy adelante en tu código, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de proyecto que sea. Seguramente cuando escribas test te vas a dar cuenta, oiga, este código que escribí es terriblemente malo, no se pueden hacer test para nada. Bueno, pues va a llegar el momento en que toque refactorizar tu código sin ningún problema. Si llega el punto en que tienes que hacer test y te das cuenta, oiga, mira, qué fácil es hacer test, hice una buena arquitectura, hice una buena estructura, ahí puedes estar orgulloso de ti, aprendiste algo y desde el principio tuviste en cuenta la testeabilidad del código, pero no tienes que escribir los tests al inicio. Y luego sí, llega el momento de madurez del proyecto, es cuando vas a escribir todos tus tests para asegurarte de que todo funciona como debería. Ya funciona y ahora vamos a probar que funcione como debería. Y ahora sí puedes crear todos tus pipelines de automatización, de CI/CD, de crear todos tus despliegues con Kubernetes, con Docker. Una vez ejecutados los tests, puedes crear múltiples réplicas para tener alta disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo después de que tu código funcione y sea útil. Eso fue todo por esta ocasión, espero que te haya gustado el video. No lo olvides, no siempre está mal no escribir los tests al principio. Ya vimos, es una cosa de qué tan maduro está tu proyecto. Si me quieres apoyar comprando el curso o comprando cualquier otra de las cosas que tengo, tienes los links en la descripción. Si me quieres invitar a un café para apoyarme o charlar sobre cómo puedes venir a Alemania, también tienes el link en la descripción. Te agradezco mucho un like, un comentario y nos vemos en el próximo video. Paz.